2 meses estudiando. La investigación, pues hasta ahora digamos que estamos enterándonos un poco más de detalles, no tenemos tampoco mucha información. La verdad, lo que hicieron hoy el fiscal general como la Fiscalía de Violencia en Género, que usted mencionó los nombres, y su equipo fue explicar, más bien como ponerse a nuestras órdenes, explicar el proceso que estaban llevando. Y la verdad, les admiramos profundamente todo lo que han hecho por nosotros y por, obviamente, este caso en particular. También nos explicaron que han estado trabajando muy de la mano con la Secretaría de Seguridad Pública, con Rosa Isela, a quien también le agradecemos gracias a los micrófonos que estamos teniendo. Señora Céspedes, dígame, usted tuvo comunicación con su hija apenas el martes pasado. Mañana será una semana. Fue la última ocasión en que tuvo contacto con ella. Un mensaje que a usted, entiendo, según declaraciones previas, se le hizo sospechoso. Es correcto. Nosotros estábamos de viaje. Yo me despedí de ella porque teníamos varias horas de diferencia. Me despedí de ella, le dije que hasta mañana. Pues ella acaba de llegar a la casa, me dijo que se iba a quedar estudiando. Y nosotros por casualidad nos levantamos la madrugada. Yo le escribo, ella pues a una hora normal, las 6 de la tarde en México, ella no me contesta. Y de pronto entran unos mensajes extraños, de despedida principalmente. Yo llamo al vecino en ese momento y el vecino entra a la casa y pues ya. El resto es casi ¿Qué le decían los mensajes, señora? ¿Qué le decía? Era mensaje de despedida, que ella ya no quería estar sola y que por favor la escribiera de su papá. ¿Y usted sospechó de este mensaje? Desde el primer mensaje que me dijo, espérame tantito, en la vida hubiera ella mencionado una palabra así. Y después, obviamente, ella no era una niña tan feliz con la vida y con lo que estaba haciendo, que un mensaje de despedida así, pues sería muy complicado que ella lo pusiera. Por eso en ese momento llamé al vecino. Entiendo, señora, que ya fue detenido y está en este momento en prisión preventiva justificada el joven Alan Gil Romero, el presunto cómplice del asesinato, o quizá el presunto feminicida de Ana María Serrano, él también de 18 años de edad. ¿Qué nos puede decir al respecto, señora? Eso es correcto. Desde el primer momento en que nos aterrizamos acá, la Fiscalía lo que nos explicó es que estaban haciendo todas las pruebas para determinar que no era un suicidio como primero se había pensado, sino que realmente había sido un feminicidio. Lo que nos explicaron hoy es que efectivamente las pruebas existen y que sí es un feminicidio por la tipificación del delito y por la relación que tenían entre ellos, bueno, la exrelación, porque eran exnovios en realidad, y que pues digamos que habían hecho toda la investigación para que pues cuando se hiciera la solicitud de captura, pues ya tuvieran todos los elementos necesarios para que no hubiera problema, y entiendo que hoy en la mañana se realizó la audiencia. Ana María, su hija, y Alan Gil, este joven, también de 18 años, fueron compañeros durante varios años en el colegio alemán de la Ciudad de México. Es decir, se conocían de tiempo atrás. Entiendo que tenían una buena relación, sin embargo, esta relación se rompió y ahí comenzó usted a notar irregularidades. Eso es correcto, fueron novios año y medio, lo conocemos desde que entró de la primera secundaria en el alemán de la zona norte. Él en general era un buen niño, o sea, yo puedo decir que era un niño muy correcto, muy decente, muy incluso participativo con nosotros, o sea, nunca vimos una característica negativa en él, más allá de que era competitivo o cosas así, que pues una edad a los 18 años es muy normal. Ellos terminaron pues porque ya en principio pues mi hija ya entraba a la carrera, el novio en ese momento se iba a ir a estudiar en el extranjero, entonces pues como eso que cambian los ciclos, y pues yo entendía a mi hija en ese sentido, y ahí comenzó más bien a ser como muy insistente, a mandarle muchos regalos, regresaran, eran como temas más de insistencia que de un acoso real. Pero entiendo que desafortunadamente sus mensajes ya no los tuvimos nosotros. En la medida que fue pasando el tiempo comenzó a intensificarse un poco. De todas formas, yo antes incluso de viajar le pregunté a Ana María que si ya estaba más tranquilo, porque a mí me preocupaba que el niño estuviera tan triste. Y entonces me dijo que no, que ya estaba, pues que ya la había dejado más o menos tranquila, que estaba en paz. Pero desafortunadamente ya cuando nos salimos de viaje se enteró que estaba sola, y parece que ahí comenzó ya a amenazarla, y pues ya no hubo mucho que hacer ahí.
Claro que teníamos que reaccionar a este evento, porque es obvio. Para nosotros es inaceptable la invasión por parte del gobierno de México de un ejército, de representantes de un ejército a participar en el desfile durante las celebraciones del Día de Independencia de México, invitar a un ejército que actualmente está ocupando un país, tratando de destruir independencia de otro país, y invitarlo a su desfile militar, estar allí, aplaudir a estos soldados rusos que tienen sus manos en sangre de ucranianos, me parece, pues, Embajadora, ¿Ucrania está ofendida con México? Claro, pues es un gesto inaceptable. Pues, este gesto, además, me parece que no corresponde con el carácter amistoso que siempre tenía México y Ucrania, así como no corresponde con la política declarada del mismo señor presidente López Obrador, la política de neutralidad de su país. Además, esta política está consagrada en la Constitución de Estados Unidos mexicanos. Realmente consideramos que tal conducta es poco congruente con la posición de México demostrada durante estos 2 años en el marco de las Naciones Unidas con respecto a la condena de la agresión. ¿Presentará Ucrania, embajador, alguna nota de carácter diplomático a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores? Sí, ya hemos pedido el encuentro en la Cancillería y hemos acordado con Cancillería que vamos a tener esta reunión después del encuentro que tendrán nuestros jefes de diplomacia mexicana ucraniana en el marco de la Asamblea General de la ONU. ¿Considera la Embajada de Ucrania la política del presidente de la República como la presunta neutralidad como una falsedad? Me parece que al menos esto no coincide con lo que México está declarando en organizaciones internacionales, donde postura del gobierno mexicano, de la delegación mexicana en las organizaciones internacionales, en la ONU, fue muy clara todo este tiempo, condenando la agresión rusa. México votó a favor de todas las resoluciones que condenan la agresión rusa. Por eso no podríamos imaginar que el gobierno mexicano puede invitar al contingente militar ruso a participar en este evento. Además, me parecen comentarios del presidente tales que provocan aún más cuestiones. Invitados solo países amistosos. Ucrania no fue invitada a este desfile militar, entonces que no estamos en la lista de estos países amistosos, países con quien mantienen relaciones. Tenemos que entender estos mensajes. Se ha iniciado el proceso formal para la sucesión presidencial, pero junto con ello, más de 20,000 cargos de elección popular, y obviamente debemos extremar precauciones y también ser muy cuidadosos en los perfiles de quienes vayan a representar la contienda, independientemente del partido que sean. Porque hay un elefante en la sala que no puede ser invisibilizado. Hay un elefante que no puedes tú simular que no lo ves. Hay un elefante que es la delincuencia organizada y que va a querer influir en la toma de decisiones políticas. Si ya tiene a su favor territorios completos controlados, ¿por qué no las estructuras políticas de decisiones fundamentales, desde un modesto regidor hasta a un gobernador o a un senador o a un diputado federal? Por eso nos hace recordar estos días, Pepe, lo que sucedió recientemente. El ataque directo a funcionarios responsables de la seguridad y la justicia. Y para mí este es un límite infranqueable, irreductible y no tolerable. En ningún Estado de Derecho que se precie de ser demócrata
puede tolerarlo. Aún en los casos donde estos funcionarios llegan a fallar por corrupción, colusión, complicidad o abuso, su eliminación artera, su asesinato, su desaparición, es una frontera límite. Hablo de policías, de fiscales, de jueces, en todos los órdenes y niveles de gobierno. No es solamente la persona del funcionario la que se vulnera, sino la función que representan. Por ello, un atentado de este tipo se castiga con las penas máximas en cualquier país. La organización Causa en Común ha registrado 2.227 agentes del orden ultimados en los últimos años. Hago votos para que el alto perfil de campañas negativas que seguramente tendrá el proceso electoral en curso no traspase la frontera entre la virulencia política verbal y la violencia física. Yo creo que estamos viviendo la época de las disidencias fugaces o las disidencias aparentes o las rebeliones que se sofocan solas. El señor Alfaro ha tenido 3 diferentes posiciones a lo largo de estos últimos meses. Dice que no entiende, que no quiere seguir participando en una organización política que toma las decisiones que se toman de modo unipersonal, que no comprende esa manera de dirigir un partido político. Y al poco tiempo se echa para atrás y ahora está viendo que Castañeda, por un lado, tiene la posibilidad de la candidatura de Clemente Castañeda. Está la posibilidad del presidente municipal de Guadalajara. Lemus. Y entonces, entre Lemus y Castañeda están ahí peloteando las oportunidades, la bolsa de trabajo que son los partidos políticos. Y entonces el señor Alfaro, que anda buscando solamente una cosa, anda buscando protección para el futuro. No quiere que le pase lo que le pasó a Aristóteles Sandoval. Entonces anda buscando cómo se protege y un día se pelea con el presidente de la República, otro día va y lo adula, otro día va y se le acerca, luego se toma la foto, luego se va con el señor Samuel. Y lo único que vemos es que a su jalisciense manera ni pierde, ni arrebata, ni gana. Entonces se mantiene en ese terreno de ambigüedades en el que yo también creo estar viendo un poco... A Marcelo Ebrard. Sí. Marcelo ahora anuncia la organización del Camino de México, una asociación civil que tiene el mismo nombre de su libro de promoción electoral. ¿Qué es lo que está haciendo Marcelo? Ganando tiempo para que mientras subyúdice dentro de Morena no se resuelvan sus impugnaciones, que podrían ir a dar hasta el tribunal, él siga señalando una irregularidad con su sola actitud dentro de este proceso que todos sabíamos que iba a ser irregular y que todos sabíamos que estaba decidido en favor de quien se decidió. No, vienen también definiciones. Ya la semana pasada las dirigencias de los 3 partidos en la Ciudad de México dieron a conocer, PAN, PRI, PRD, dieron a conocer que habría proceso para elegir al candidato o candidata a contender en la Ciudad de México. ¿Ya se sabe cómo? Todavía no definen el proceso, pero dijeron que habría proceso y que la contienda empezaría el 5 de noviembre, que es la fecha legal donde inician las precampañas. Eso es lo que han dicho hasta ahora. Lo demás... ¿Pero pues, qué van a hacer si estamos en 18 de septiembre? Falta mes y medio para el 5 de noviembre. ¿Qué van a hacer? ¿Le van a dejar la cancha libre al frente Juntos Haremos Historia, a Morena, PT? No sé, no sé, yo he estado en contacto con el presidente del Partido de Acción Nacional, que fue quien me sigló, el partido que me sigló a mí, y justo esto mismo me reiteró, que en efecto se habían, ahora sí que puesto de acuerdo, han estado en diálogo permanente para definir que haya un proceso
y para definir que esté de inicio en esa fecha. No sé si decidan o no adelantarlo, yo estoy esperando los tiempos, confío en el trabajo que ellos están haciendo y creo que va a ser muy sano que haya un proceso en la ciudad. Estoy segura que nos va a permitir, y me parece muy importante, y en ese ánimo tendríamos que estar todos, salir unidos y que quien sea el candidato o la candidata salga fortalecido después de ese proceso o fortalecida. Claro, espero serio. Hay varios obviamente, del Frente Amplio por México, del Frente Opositor, que han alzado la mano, tú entre ellos. Así es. ¿Cómo te sientes para enfrentarte a pesos sin duda pesados como Santiago Taboada, que tengo entendido tiene muchas simpatías dentro de tu partido, el Partido Acción Nacional, para enfrentarte, por ejemplo, a Sandra Cuevas, para enfrentarte a Kenia López Rabadán, se me ocurre, ¿no? Vicecoordinadora del Senado, de la bancada del PAN en el Senado, Santiago Taboada, Adrián Rubalcaba, que es del PRI. ¿A quién le va a tocar? ¿A qué partido le va a tocar hacer propuestas? ¿A los tres por parejo? Sí, mira, es importante recordar que había habido un acuerdo cuando se sigló Estado de México y Coahuila. Se acordó que Ciudad de México lo siglaba y Nacional lo siglaba el Partido Acción Nacional. Entonces, ese acuerdo es un acuerdo previo, es un acuerdo importante. También supongo que estas nuevas consideraciones de que hay un proceso tienen que ver pues con que se ve la necesidad de que así suceda, y yo estoy segura que se tomará la mejor decisión. ¿Cómo me veo? Me veo fuerte, con resultados en mi alcaldía. Soy una de las alcaldesas mejor evaluadas no solo en la ciudad, sino también en el país. Y porque he tenido buenos resultados. En una alcaldía que es la tercera más grande de la ciudad, la más grande que gobierna la oposición, y yo creo que la alcaldía más contrastante. Es decir, es una alcaldía que tiene, ahora sí que todo dentro los extremos de la cadena social así y es, económica. Así es. Y también con una complejidad geográfica muy importante. Y bueno, el dar buenos resultados ahí es ahora sí que la carta de presentación que me permite buscar la candidatura a la Ciudad de México. Creo que tengo con qué, tengo experiencia, tengo capacidad, he dado buenos resultados, conozco la ciudad. Por lo contrastante que es mi alcaldía, conozco bien las distintas realidades de la ciudad y por lo tanto, pues insisto, creo que tengo con qué. Es decir, la experiencia en el Ejecutivo es sumamente importante para tener pretensiones. ¿Ya lo hablaste con Xóchitl Gálvez? Xóchitl sabe que todos queremos, Xóchitl, supongo. Ella iba a ser una aspirante legítima. Y muy fuerte, ¿no? Hay que decirlo. Xóchitl nos llevaba buenos puntos a todos en la ciudad, decidió irse a la presidencia, cosa que además no lo decidió ella, lo decidió el presidente de la República. También. Así es, cerrándole la puerta de Palacio e incumpliendo. Y en ese momento una parte. Decíamos aquí la semana pasada, en ese momento Xóchitl se cayó para arriba. Así es, y con muchísima generosidad de su parte, porque evidentemente es un reto enorme el que tiene a nivel nacional, ¿no? En la ciudad está muy, muy fuerte y aceptó entrarle, y la verdad es que es algo que hay que agradecerle. Por supuesto, su presencia y su participación suma muchísimo en la ciudad. Y yo creo que también quien sea la candidata o el candidato tiene que ser un candidato o una candidata fuerte para sumarle también a ella y para sumarle al frente. E insisto, tenemos que estar unidos y esa es la lógica que yo tengo. Así como yo te digo que creo que tengo con qué, porque tengo experiencia, tengo 25 años en el servicio público, me gusta, es mi pasión. Creo en el servicio público como un espacio para mejorar y cambiar la vida de las personas. Bueno, yo creo que en las fiestas las emociones siempre florecen en el presidente de México y de alguna manera pues ha sido consistente. Él siempre ha sido o ha tenido inclinación, ¿no?, apoyar en este caso a Rusia en esta invasión que hace Ucrania. México tiene cerrada prácticamente la embajada en Ucrania, en Kiev. Todos los países. ¿Desde cuándo? Mira, empieza con la invasión. Claro, empieza con la invasión. Hace año y medio casi. Muchos países de América Latina también retiraron, y del mundo entero retiraron sus embajadores, pero posteriormente ya lo regresaron. Prácticamente todos los países de América Latina regresaron a sus embajadores. México no.
Creo que ha sido la decisión del presidente, que ha tenido ciertas preferencias y por eso se decanta por haber invitado a los rusos, ¿no? Esto puede considerarse un incidente, ¿no? Puede haber un incidente que distancie todavía más las cosas. La embajadora con quien acabamos de hablar, la embajadora Dramaretska, está molesta, evidentemente, y se paró y se fue. Mira, yo creo que un dique, ¿no?, de contención era la presencia de Juan Ramón de la Fuente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas durante 2 años. Él de alguna manera le tocó el inicio de la guerra y fue claro, conciso y contundente en condenar esta invasión, pero ahora ya no está. Y se fue 2 semanas antes de que tocara el timbre, porque viene la Asamblea de Naciones Unidas, y creo que eso le da pie también al presidente de México para, pues, ir por la libre. Es decir, antes el Consejo de Seguridad detenía, ¿no?, esta postura quizás del presidente, pero al mismo tiempo era oficial que condenaba. Sí, porque se le ha preguntado al presidente de la República en las mañaneras por qué México no se decanta por una postura clara en este conflicto. Y el presidente alega los principios de política internacional, en este caso específico, y señala: México estará con el Consejo General de la Organización, con el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, y México, como lo hizo Juan Ramón de la Fuente, votará en ese sentido en congruencia con el organismo multilateral más importante. Sí, digamos que la base de la Carta de Naciones Unidas está el respeto a los derechos humanos, el territorio, ¿no?, que hay que respetar los límites fronterizos de los otros países y que mucho menos permitiría una invasión ilegítima o ilegal, ¿no? Esos son los fundamentos que también México coparticipa a la hora de estar en Naciones Unidas, y hay que ser consistentes. Yo creo que el tema de los derechos humanos es muy claro. Se deben de respetar, y en este caso, bueno, pues Rusia ha invadido, ¿no?, en este caso Ucrania. En temas de política exterior, Pepe, hay que decirlo claramente, el gobierno de México, desde que inició, la tiene muy desdibujada, su estrategia de política exterior, y eso da pie a que haya altisonantes, ¿no? A veces se invita a Nicolás Maduro a la toma de posesión, el 1 de diciembre del 2018. Sí, de acuerdo. La ONU le abrió una investigación de crímenes de lesa humanidad. Y esta semana estuvo nuestra canciller Alicia Bárcena en La Habana, en esta agrupación del G77, que es una agrupación ya con fierros viejos, por llamarle de alguna manera, tiene 57 años de existencia, y que lo que pide ahora es un nuevo orden, un reclamo hacia Estados Unidos, en donde estuvo Lula, estuvo Alberto Fernández, pero no hablan de democracia, no hablan de derechos humanos, y ese es un elemento que siempre hay que decir. Sí se tiene que abogar para que los países se respeten los derechos humanos, ¿no? Ahora se va precisamente, ya debe estar ahí en Nueva York, la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, quien conoce la Organización de Naciones Unidas, pues hasta en las cañerías, porque ella fue secretaria general adjunta cuando la presidencia o la secretaría general de Kofi Annan, si mal no recuerdo. Estuvo en la CEPAL durante muchos años y también estuvo al lado de Kofi Annan. Conoce muy bien. El tema de multilateralismo lo maneja muy bien, el tema de la pobreza. Hay que leer sus discursos allá en La Habana y fueron temas muy enfocados al tema de la pobreza. Ahora le toca dar un salto cualitativo importante, ¿no? La CEPAL no es lo mismo que la Secretaría de Relaciones Exteriores. En este caso tiene poco tiempo, o va a estar poco tiempo al mando de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es 1 año prácticamente. No puede moverse mucho de la política exterior que le dicta el presidente, pero sí tiene, digamos que la obligación de cuidar mucho el tema de, ondear la bandera de los derechos humanos. Por eso la reunión con Nicolás Maduro el pasado viernes allá en La Habana, pues deja mucho que desear, Pepe, porque, insisto, fue Michelle Bachelet la que abrió la investigación sobre temas de crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro es un personaje tramposo, lleva más de 15 mesas de negociaciones, está atornillado al poder, es un tramposo en el sentido de que da expectativas de que va a cambiar, de que va a llegar la democracia a su país, que va a permitir elecciones libres, pero ya cuando se avecinan las elecciones, cierra las puertas, cierra los candados y acaba de hacer nombramientos en el poder electoral allí en Venezuela prácticamente a dedo, en donde pues son sus funcionarios quienes van a cuidar la legalidad de las elecciones allá en Venezuela el próximo año, ¿no?
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.